Bien es sabido que en algunas ocasiones nos hemos preguntado si la violencia se encuentra impresa en nuestros genes o no. Y ese es precisamente el tema que me gustaría compartir eh, para esta colaboración. Y como siempre, pues agradezco a Gabriel y a Sergio por permitirme compartir algo con todos ustedes en este programa de forma breve. Incorporándonos al tema, pues no es de extrañarnos que cuando abrimos algún medio de información surgen diversas notas relacionadas con la violencia. Pero cuando John Horgan, en su artículo Taming the Urge to War, publicado en Scientific American, nos dice que cuando los científicos han hurgado y analizado la historia humana, han encontrado evidencias de violencia y podría afirmarse que efectivamente la violencia vive impresa en nuestros genes. Incluso, bueno, tal vez podamos suponer que es la única forma en que el hombre impone sus decisiones cuando la capacidad de razonar o negociar han quedado superadas. Tristemente, también se evoca a la ley del más fuerte, pero no necesariamente la del más apto. Y se hacen algunos, en donde algunos individuos desarrollan mentes maquiavélicas al tratar de eludir un conflicto físico. Pero bueno, veamos qué sucede en el mundo animal para darnos una idea de cómo la naturaleza opera. Para Bert Holdobler y Wilson, nos dicen que las hormigas son muy territoriales y cuando se encuentran dos colonias, curiosamente sus miembros se miden entre sí, realizando una serie de alardes aparentemente bélicos, levantando su abdomen y moviendo sus tenazas en forma amenazante. Eso lo hacen las hormigas soldado. Y mientras sucede este despliegue de las hormigas soldado, surgen otros individuos cuya tarea es ser visores y recabar información por bando, determinando la cantidad de soldados por ejército y tomar la decisión de atacar, huir, pedir refuerzos o no hacer nada. Todo depende de los resultados que obtengan. Es decir, si uno de los ejércitos es mayor que otro, seguramente el primero atacará al segundo. Por otro lado, el batallón con menos miembros se replegará a su hormiguero o colonia o en su defecto pedirá refuerzos para evitar el ataque de los contrarios. Y por último, si ambos bandos son casi iguales en número, es muy probable que no se llegue a enfrentar y se retiren ambos bandos a sus casas. Pero, por increíble que parezca, este tipo de comportamientos no es exclusivo de las hormigas, pues según los propios Holdobler y Wilson, nos relatan cómo en las tribus de Nueva Guinea es común observar a dos comunidades que cuando se encuentran se insultan levantando sus armas listos para pelear. Pero al contarse de forma rápida y ser similares en cantidad, todo termina en que ambos bandos bajan sus armas y se retiran, terminando así el pavoneo de guerra. En otras sociedades, supuestamente más civilizadas, los mismos autores, Holdobler y Wilson, nos dicen que se lleva a cabo el mismo comportamiento. Pero ahora los participantes en el conflicto, cuando están alardeando sobre una inminente guerra, pues otros se dedican a contar la cantidad de tanques, misiles, aviones, bombas, soldados con que cuenta cada uno de los bandos y así determinar la estrategia a seguir para enfrascarse en un conflicto o solamente bajar las armas y esperar. Otro ejemplo del reino animal que también me salta a la vista son los constantes ataques que reciben las termitas, influyendo directamente en su evolución para actuar como un solo organismo con miras siempre a proteger la vida en la come-genera o en el termitero. Y bueno, a pesar de ser ingerida por osos hormigueros y algunos primates, tomándolos como platillo delicatessen, uno de sus peores enemigos, eliminando obviamente al hombre, son las hormigas, las cuales se organizan de forma compleja y elaborada, haciendo redadas
a la guarida de las termitas y enfrascándose en una lucha a muerte con caídas en ambos bandos, pero en donde en gran parte de las veces salen vencedores las hormigas, quienes pudiéndose aventurarse mucho más adentro, hasta la recámara de la reina, no lo hacen, pues prefieren que las termitas se recuperen y crezcan en número, de igual forma que lo haríamos nosotros al no acabar con el ganado y solamente consumir lo necesario para alimentarnos, según lo expone el investigador Attenborough. Y bueno, volviendo al caso de nosotros los seres humanos, pues puede que existan algunas soluciones en cuanto a esta violencia impresa en nuestros genes. Por ejemplo, Horgan nos menciona en una conferencia titulada The Evolution of Human Aggression, Lessons for Today's Conflicts, que se llevó a cabo en la Universidad de Utah, donde se señaló que el ser humano no está destinado a la guerra para siempre, de acuerdo al investigador Franz de Waal, de la Universidad de Emory. Para este investigador, de Waal, quien es experto en el estudio de primates, señala que es cierto que se ha observado encuentros violentos entre los chimpancés. Y eso ha llevado a que se promulgue la visión fatalista en relación a que la guerra está en nuestro ADN. Pero bueno, no creen que todo termine así, o no creen que esta sea la última palabra, sino que los primates también buscan la paz y el reconciliarse después de una pelea, ya sea por medio de abrazos, besos en la boca y en las manos, así como el compartir comida. En el caso de chimpancés, siguiendo aquí, ellos saben que deben hacer las paces, porque de lo contrario su relación puede deteriorarse y perder valiosas oportunidades como grupo. Aunque si son chimpancés de grupos rivales que compiten por territorio, resulta casi imposible que puedan estar en paz. Caso contrario en los humanos, que muchas veces hemos visto como grupos rivales que combatieron por recursos y poder dentro de una guerra, pueden a lo largo de los años llevar una relación simbólicamente pacífica para no afectar cada uno de sus intereses. Por otro lado, Richard Wrangham de la Universidad de Harvard y también Franz de Waal concuerdan en que la violencia en los primates no es simplemente compulsiva o instintiva, sino que es extremadamente sensible al contexto o a la circunstancia en donde se encuentre. Como ejemplo, Wrangham dice que un grupo de chimpancés atacará a un grupo rival siempre y cuando los primeros determinen que llevan cierta ventaja sobre los segundos. Y de esa forma, pues reducen su posibilidad de salir lesionados o morir en el ataque. Entonces, si son mayores en número que el otro grupo, los de mayor número atacarán a los de menor número. Es decir, cuando un grupo se sabe más poderoso que otro, es cuando el ataque se va a llevar a cabo. Y en los humanos, como lo veíamos, sucede lo mismo. Pues se comenta que las sociedades humanas más antiguas y modernas, como puede ser el caso de los Estados Unidos, se enfrascan en una pelea o conflicto siempre y cuando estén seguros que van a prevalecer sobre el grupo que van a agredir. Y pues para impedir tanto los conflictos entre primates y primates superiores o nosotros, es necesario entonces pensar en evitar o impedir el desequilibrio de poder, según lo comenta el mismo investigador Wrangham. Por otro lado, Steven Pinker, de la Universidad de Harvard, cuestiona el argumento expuesto en el principio, en donde creemos que la violencia está presente invariablemente en nuestras vidas y que ha ido en aumento. Pues según las investigaciones de Pinker, los niveles de violencia actuales son mucho menores a los de la antigüedad. Pues Pinker afirma que de acuerdo a datos etnográficos y de evidencia arqueológica, antiguamente se tenía que el 30% de los miembros de las etnias tribales morían debido a los enfrentamientos o guerras entre grupos rivales, porcentaje que es 10 veces más que la proporción de europeos y norteamericanos fallecidos a causa de la guerra o causas relacionadas a esta durante el siglo XX. Y con el fin de sostener su argumento, pues Pinker recurre a tres aspectos primordiales. El primero es que gracias al aumento en la esperanza de vida nos ha hecho que arriesguemos menos nuestra vida en un conflicto bélico.
El segundo punto es que debido a la creación de gobiernos estables con sistemas legales efectivos y fuerzas de policía, se ha eliminado lo mencionado por Thomas Hobbes como la guerra de todos contra todos, de la que eran presos nuestros antepasados. Y por último dice que la comunicación globalizada ha logrado que contemos con empatía a otros y no solamente a los miembros de nuestra familia inmediata o amigos. Y bueno, yo no estoy seguro de concordar al 100% con Pinker, pero sí estoy seguro que mueren menos de los que morían por conflictos armados en la antigüedad y en las épocas oscuras de los seres humanos, y también cuando se alude a gobiernos de primer mundo que garanticen la seguridad a sus ciudadanos. Pero también, pues en la actualidad hemos visto que lugares con gobiernos también de primer nivel, como Noruega, no se salvan de la violencia y la locura de individuos que se pierden en su falsa ideología para lastimar a otros. Y en mi humilde punto de vista, sí tenemos impresa la violencia en nuestros genes, y lo que en cierto momento pudo ser valioso para defendernos de otros animales o de otros competidores para garantizar nuestra supervivencia, la violencia se ha deformado y se ha incrustado en forma, pues puede ser de un virus que se esparce, tal vez en forma de memes, aludiendo a Dawkins, y hacia ciertos individuos, lacerando el tejido social y transformando nuestros hábitos tradicionales por el medio que sentimos y en el que vivimos. Y para ir cerrando esta colaboración, quiero compartirles que cuando leo ejemplos de Eric Michael Johnson, en donde señala que una chimpancé de edad avanzada, de nombre Peony, que está incapacitada por artritis y no puede alcanzar el agua para beber, pero sus colegas del grupo le ayudan llevándole agua fresca para que beba, esa chimpancé, resurge entonces en mí la esperanza de que esos mecanismos de compasión y ayuda para el beneficio común de un grupo dominen en nuestra especie y podamos colaborar y en verdad tener la ansiada paz y ver manos abiertas en forma de saludo que no traen armas más que puños cerrados en símbolo de violencia. Los dejo con esta colaboración. La mejor respuesta siempre la tienen ustedes. Les agradezco y nos vemos en la siguiente.